Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren maravillosamente bien. Yo estoy muy contento, agradecido infinitamente por tantas bendiciones de Dios, la verdad, aunque no nos damos cuenta a veces, pero todo es una bendición. Este maravilloso día, soleado, con viento helado, pero hermoso, igual. Esa brisa que está haciendo es heladísima, güey. Pero pues gracias a Dios podemos sentir el frío, podemos sentir el calor, podemos sentir todo. Vamos a seguir aquí, nuevamente transmitiendo las enseñanzas de un curso de milagros. Espero sigan ahí conectados. Si creen que esta información está siendo valiosa, suscríbanse a mi página, compártanla con personas que creen que les puede servir. Y vamos a darle inicio, a esta lectura. Quedamos en el capítulo 3, en la percepción y el conocimiento. Ahora vamos a pasar a más allá de la percepción. Ay, no, mentiras. Espere que me pasé, perdón. Voy a pasar el error y el ego. Voy a pasar aquí al error y el ego a ver qué nos dice este curso de milagros que nos está enseñando a tener un poder mental maravilloso. O sea, lo que es de nosotros, pero que lo hemos dejado escapar porque nos hemos metido mucho en el ego. Subcapítulo 4. El error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles a ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar y por consiguiente eres incapaz de gozar de conocimiento. E igualmente, eres incapaz de gozar de conocimiento porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no pueden percibir. La mente está por consiguiente confusa solo porque la mentalidad una está exenta de la confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tienes necesariamente que sentirte incierto acerca de lo que eres, y no puedes sino estar en conflicto, puesto que estás en desacuerdo consigo mismo. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo, en el que el ataque siempre es posible. Tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta, no solo de que no te creaste a ti mismo, sino que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se vea afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes estar en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento.
El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a la percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que has elegido percibir, no puedes sino elegir de manera ambigua, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último es imposible, no obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres un cuerpo en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu, que goza de absoluto conocimiento, no puede avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que no existe. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser que un proceso activo de creación, porque, como ya ha puesto en relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como un ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido nunca destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y por lo tanto saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. No puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes rectas pueden hacer eso ahora y de ese modo hallar descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Está haciendo mucho calor, está haciendo mucho sol, me está dando en la cara. Muy fuerte. Ponemos el celular cinches ahí. Y ahora seguimos con la lectura. Quinto, subcapítulo quinto. Más allá de la percepción. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces, nadie ha estado seguro de nada.
he dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácticamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aun en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza altamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no lo harías si estuvieras en tu mente recta. La pregunta fundamental que continuamente te haces no puede propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que no sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar de imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puede tratar de interpretar el significado de algo, pero siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de los intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre, como cuando el método y el contenido están en desacuerdo, las usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. El ingenio no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te liberarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. La oración es una forma de pedir algo, es el vínculo de los milagros, mas la única oración que tiene sentido es la de perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando eliges la percepción en vez del conocimiento, te colocas en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podrías pertenecer a tu Padre. Has perdido el conocimiento que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. La afirmación, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como la de una calidad idéntica. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento de una calidad semejante a la suya. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y de cambio. Evaluar es un proceso esencial en la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar.
¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo puede conocerse. Toda ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocerla completamente. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. El perdón es lo que sana la percepción de separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición eternamente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, que son sus pensamientos. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria, puesto que la percepción se basa en la escasez. Los que la perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que da de alguna manera percibe que tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y sus milagros son inseparables. Cuán bellos son de verdad los pensamientos de Dios que viven en la luz. Tu valía está más allá de la percepción porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Subcapítulo 6. Los juicios y el problema de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no en gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicio. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que no juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, pertenecen en tu mente porque han sido percibidos. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que la puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que son tus hermanos, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción.
Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptar has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres capaz realmente de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También le tendrás miedo al creer que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que crees en la eficiencia del juicio como un arma para defender tu autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es la contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia le resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a tu verdadera autoría, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de tu autoría ha dejado a tu mente de tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar que tú realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que ahí está. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre.
o de lo contrario el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Sol está bien picoso. Subcapítulo 7. Crear en contraposición a crear una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando, diferencia esta a la que hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos, su diferencia en lo que descansan sobre ellas. Ambas son piedras angulares del sistema de creencia por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que lo que no puede debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todos están en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y ellos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien se basa real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberlo prohibido, o de lo contrario nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerlos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que coincida a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer de la fruta del árbol del conocimiento no es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en ese sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia de ser forja una imagen de sí mismo. Las imágenes solo pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en creer lo que literalmente es inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de lo que tengas miedo de lo que tú fabricaste. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo.
Es una idea debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso es lo que de eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento de que puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad, y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado a lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo de la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y secará. Alégrate de que sea así. La luz brilla desde el verdadero cimiento de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, has elegido la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que puedes reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad, y la verdad solo la puede conocer aquellos a quienes el reino está entregado y por quienes espera. Ay, mi gente, aquí terminamos ese capítulo tercero. Aquí nos están enseñando el ego, ¿no? Creamos un sistema de pensamiento y nos aferramos a él y juzgamos a todos los que no piensan igual que nosotros. Así funciona el ego. Casi siempre estamos atacando a nuestros hermanos. A veces simplemente porque no creen en lo que nosotros o tienen sus propias creencias, pero eso no es verdad. La verdad es solo una y tenemos que ir en busca de ella. Simplemente el conocimiento nos liberará de todas estas cosas que nosotros tenemos en la cabeza. Conocer, aprender, estudiar, avanzar, llenarnos de todas estas cosas que Dios tiene para nosotros. No cegándonos a lo que nosotros pensamos, porque esto ha sido arraigado ahí desde hace muchos años. Nosotros hemos sido lo que hemos creado este ego. Al principio quizás nos sirvió para defendernos, protegernos de ciertas cosas, personas y eventos que nos sucedían. Pero ya ahora lo vemos que es inservible. No podemos avanzar, y aunque a veces pensamos que estamos felices, contentos, que se nos están dando las cosas, no es así, porque hay un nivel que está separado. O sea, no todo está lineal. Nosotros tenemos un sistema de pensamiento que a veces piensa bien y a veces no piensa tan bien, que es cuando juzgamos a los demás. El juzgar es una emisión del ego, pero en realidad es un juzgamiento a otra persona, es el juzgarnos a nosotros mismos. Vemos en los otros lo que hay en nosotros. Todo es una ley del espejo. Lo que ves en mí es lo que hay en ti. Si en mí ves amor es porque en ti hay amor, no dejes de verlo. Si en mí ves cosas negativas es porque en ti hay cosas negativas y es en lo que tienes que trabajar. Nuevamente te doy gracias por estar viendo estos videos, te doy gracias por compartir si crees que es importante, si puedes compartirlo con personas que creen que esto es fundamental para sus vidas, te agradezco. Si no, pues igual, te lo agradezco, déjalo pasar, no es para ti, no es el momento, como nos dijo el curso al principio. Esto es conocimiento donde todos tenemos que pasar, es un curso que todos tenemos que realizar, pero no todos lo vamos a realizar al mismo tiempo, todos tenemos nuestro tiempo. Quizás sea en esta vida, quizás sea en otra vida. Aquí lo único que nos queda es hacer lo mejor posible, tratar de sanar todo eso que tenemos dentro y matar esos demonios o ese demonio, ese diablo que tenemos dentro de nosotros, a quien le hemos entregado el alma. Aunque nosotros digamos que oramos y le pedimos a Dios, pues no lo hacemos de la manera que debe ser, porque no estamos en nuestra línea recta, en nuestro recto pensar. Le pedimos a Dios, pero así como le pedimos a Dios,
hacemos otras cosas, juzgamos contra nuestros hermanos. Que quizás hasta no creemos en religiones, pero juzgamos a esas personas que creen en religiones. Me pasa, lo hablo por mi experiencia, siempre estoy hablando desde mi experiencia y desde las cosas que vivo yo, no desde lo que vives tú. Tú simplemente tienes que verte a ti y conocerte a ti. Este es un proceso de toda la vida, donde el conocerte a ti hará que conozcas al mundo, conozcas a tus hermanos, conozcas al resto de personas. Es la única forma. Te agradezco y nada, vamos para adelante, seguimos aquí en esto. Un curso de milagros desde tu página, nuestra página Together, juntos por esta liberación espiritual. Algo más, recordemos que somos un cuerpo que en verdad es una percepción. La percibimos porque nuestra mente está conectada más allá. Y esta mente está conectada con un espíritu, pero no es de este mundo, es de otro mundo. Esto simplemente es como un radio, somos un radio que estamos percibiendo ondas en el espacio. Y eso que percibe, esas ondas de las que somos receptores son las que hacen que percibamos este cuerpo. Que percibas tu cuerpo, que percibas el cuerpo de las personas que te rodean y de las que quieres y las que no quieres. Que hace que perciba que hay un árbol, que hay una casa, que hay un buzo, que hay un gorro, que hay un libro, que hay una silla. Solamente esto es percepción, porque estamos agarrando ondas de otro lado que no sabemos de dónde vienen. Bye bye, hasta una próxima ocasión. Suscríbete, dale me gusta y vamos por todo porque nos merecemos todo. Hasta la próxima.